El campo aleatorio espacial, como lo conocemos, el escalar, entonces es Z de S con S que pertenece a DS y de S un subconjunto de RD. Entonces, este RD, la característica que tiene es que es continuo y toda esta teoría que se trabaja funciona en cualquier dimensión. Naturalmente, o lo que más se utiliza es cuando D es igual a 2 y eso es en general como lo estamos trabajando. Entonces, de este campo aleatorio que nosotros estamos pensando pues en toda la superficie R, ¿no? Y entonces R2, si fuera el caso, R2, y DS podría ser algo como así. Entonces DS es todo este espacio contenido dentro de estos bordes, es esta región que es la región de interés. Y sobre esta región de interés entonces tenemos algunos puntos medidos. Estos puntos medidos tienen que ayudarnos a reconstruir toda la zona. La idea entonces es con estos puntos medidos, nosotros después vamos a generar unos modelos de autocovarianza y con esos modelos de autocovarianza vamos a rellenar la superficie utilizando predicciones estadísticas conocidas como Kriging. Entonces, este es el proceso espacial como regularmente lo hemos pensado y este Z es una variable aleatoria escalar. Entonces, como un ejemplo, podemos pensar que Z es la temperatura en una ciudad, por ejemplo. Entonces, esa temperatura en una ciudad, si nos damos cuenta, realmente no es un proceso espacial solamente, sería un proceso espacio-tiempo. Por lo tanto, así como lo tenemos escrito en esta parte, estamos pensando en un tiempo fijo. Entonces estamos pensando que es, por ejemplo, a las 12 del día, a las 5 de la tarde, a un solo tiempo fijo. Y entonces para cada uno de los tiempos, pues hay una superficie. Pero ¿qué pasa? Los tiempos son infinitos. La temperatura varía en un dominio de tiempo que es continuo. El dominio de tiempo continuo entonces me da otras posibilidades. Entonces, enfatizar que como lo hemos pensado aquí, este es solamente espacial. Aquí no está involucrado el tiempo. Si yo quiero involucrar el tiempo, entonces yo tengo varias posibilidades. Una posibilidad es pensar en algo similar a esta definición, pero aumentando acá la dimensión y midiendo este proceso tanto en el espacio como en el tiempo. Y entonces DS estará otra vez contenido en RD y T será un subconjunto de los números reales. Ya R1 porque es tiempo. Y entonces la visualización es un poco más difícil, pero realmente es un proceso donde aquí estaríamos pensando en una coordenada espacial X, aquí en una Y y aquí, por ejemplo, podríamos pensar en el tiempo. Y entonces ya vemos que solamente para visualizarlo tendríamos problemas porque la variable Z estaría en el cuarto componente. Acá tendríamos entonces el X, acá tendríamos el y si nosotros queremos visualizar este proceso espacial, todavía podemos lograrlo haciendo la proyección. Entonces acá sería el X, aquí sería el y en el eje vertical sería Z, que es la variable de interés. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar, bueno, aquí puedo graficar en cada una de las coordenadas X, Y, puedo graficar como altura la temperatura o lo que yo esté midiendo. Entonces todavía me es posible hacer la representación en R3. En este caso, R3 estaría constituido solamente por los valores de las coordenadas de la dimensión en la que estoy trabajando. Entonces ya tendría que buscar alguna forma alternativa de representarlo. Entonces ya aquí la visualización me queda un poco más difícil. Bueno, eso se puede subsanar, así como nosotros pasamos en este caso a modelos que dependen de la distancia. Eso lo podríamos hacer acá y entonces podríamos pensar en la distancia
en el espacio y podríamos pensar en la distancia en el tiempo. Entonces, por ejemplo, así como acá H es S1 menos S2, este sería entonces H12, por ejemplo. Este sería HIJ, UIJ. Entonces lo que nosotros vemos es que podemos pasar de 2 dimensiones a una si no importara la dirección. Y ahí hablamos de cosas como isotropía y lo mismo podríamos hablar acá en el caso de la parte espacial. Pero entonces aquí tendríamos todavía la parte temporal. Entonces fíjense que aquí estaría en R3 y si hacemos supuesto de estacionariedad de segundo orden y solamente trabajamos con los rezagos espaciales y los rezagos temporales, entonces podemos pasar de R3 a R2, de la misma manera en que en este caso pasamos de R2 a R1. Entonces ya podríamos hacer cosas como visualizar la covarianza como H, como U, y aquí entonces la covarianza, por ejemplo. Fíjense que acá nos queda fácil porque en este caso entonces podemos visualizar la covarianza como lo hemos hecho usualmente, aquí H y aquí la covarianza o la semivarianza. Entonces, por ejemplo, aquí podremos tener algo así y aquí podremos tener entonces pues una superficie. Entonces, estas dos teorías, la que está en la parte superior, que es la parte espacial solamente, y la que está en la parte inferior, que es la parte espacio-tiempo, pero definidas entonces como este campo aleatorio espacial en general, pero fíjense que añadiéndole este se vuelve espacio-temporal. Entonces uno puede pensar en que el más grande es el espacio-temporal, el espacial es un caso particular, el temporal es otro caso particular. Estos dos son básicamente lo mismo, tienen la misma base matemática y la misma base estadística y uno, así como habla de Kriging espacial, puede hablar de Kriging espacio-temporal, entonces es una manera, ¿sí? Esa es una alternativa para ver el proceso espacio-tiempo, pero hoy vamos a hablar de cómo podríamos ver este proceso espacio-tiempo de otra forma, que es utilizando los datos funcionales. Entonces, al utilizar los datos funcionales, habrá ventajas y desventajas, pero lo cierto es que en general son más las ventajas, no solamente en la parte de manipulación de los datos y en la parte computacional, sino también en la parte de interpretación. Muy bien, entonces continuamos pensando ahora, vamos a volver a pensar en este vector Z que contiene, en este primer caso, las n variables aleatorias espaciales donde es posible tomar los datos y del cual vamos a tener una realización que la solemos notar con la Z minúscula. Y hasta aquí entonces estamos en el caso escalar. Pues ahora resulta que vamos a pensar en ese proceso espacio-tiempo y en cómo es que vamos a combinar esta definición con el proceso espacio-tiempo. Entonces, viéndolo como tendríamos una tabla, por ejemplo, de datos, entonces lo que nosotros tenemos es en las columnas las ubicaciones espaciales. Entonces acá estará S1, S2 y así sucesivamente hasta Sn. Y acá estarán los tiempos, entonces tiempo 1, tiempo 2 y así sucesivamente hasta el tiempo t. Entonces, en cada uno de estos cruces, pues hay un dato. Entonces, si en el tiempo 1, en el lugar S1, la temperatura registrada fue de 10 grados centígrados, pues es claro que es un escalar. Y entonces así vamos a seguir pensando las mediciones y así para todos. Y entonces ahí tenemos nuestras mediciones. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a suponer que esto es una gran cantidad de datos. Entonces, encontrar eso en el caso de las series de tiempo es sencillo, por ejemplo, en todo lo que son problemas climáticos, problemas de contaminación ambiental, problemas de suelos, excavaciones, medidas en profundidad de radioactividad, la cantidad de datos que se puede tener en muy poco tiempo es inmensa. Pensemos en un número que ni siquiera sea tan grande, supongamos 10.000.
Entonces tenemos 10.000 filas y tenemos acá, supongamos, unas 20 columnas. Entonces este es un claro ejemplo donde hay muchísimos más datos en una de las dimensiones que en otra. Entonces aquí, si lo pensamos en series de tiempo, estaría bien, solamente que tenemos muchísimos datos. Y fíjense que entonces cuando yo lo pienso en serie de tiempo, automáticamente pienso en que en el lugar S1 yo voy a graficar T contra la variable de interés Z en el lugar S1. Y entonces lo que yo voy a tener son 10.000 puntos, que son muchísimos puntos. Y entonces, claro, ellos me dan muchísima información. Es una serie de tiempo larga, podría tener una serie inclusive más larga. Y esto mismo tengo para cada uno de los lugares. Entonces aquí estaríamos en S1. Y lo mismo voy a tener hasta el lugar SN. Y entonces aquí también puedo tener 10.000. Bueno, puede no ser exacto, puede ser que aquí solamente haya 9.000 o puede ser que aquí haya 11.000. Es una cosa que naturalmente se presenta en todos estos problemas climáticos y de contaminación ambiental, porque a veces hay problemas con el registro de datos o porque a veces algunas estaciones pueden estar fuera de control y los datos son incorrectos, o porque a veces la estación simplemente se dañó, es un lugar de difícil acceso y al ser de difícil acceso pues no es rápido llevar quien la pueda reparar. Entonces por muchos motivos hay ocasiones donde las series de tiempo no están completamente llenas, es decir, esa es más la regla que la excepción. Entonces, perfectamente en esta lista puedo yo tener 8.000 datos y en esta puedo tener 11.000 perfectamente. Entonces, bueno, eso ahí uno tendría que pensar en imputación de datos, pero por ahora supongamos entonces que tenemos estas curvas y lo de la imputación de datos lo comentamos más adelante. Pero entonces fíjense que el caso es que tenemos muchos puntos. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá 20 series de tiempo y cada serie de tiempo tiene longitud 10.000 y con el agravante que posiblemente no son regularmente espaciadas. Y eso pues entonces genera unos trabajos adicionales y unas correcciones desde la teoría de series de tiempo, que sería, claro, una teoría excelente para abordar este tema, pero ya ante estas características entonces puede ser un poco complicada. Entonces, cuando estamos en este escenario, podemos pensar en otras opciones alternativas, no solamente de análisis. No es pensar ahorita en este modelo o en el otro modelo, entonces si lo modelo con series de tiempo multivariadas o si lo modelo con superficies, con una serie de tiempo de superficies, o si lo modelo con modelos jerárquicos, o si entonces uso modelos dinámicos. Entonces, no es en sí pensar en metodologías diferentes. Esto que vamos a pensar en esta ocasión es mucho más arriba, digamos, todavía más importante que los modelos porque es reconcebir el elemento aleatorio. Entonces, hasta este momento el elemento aleatorio es cada uno de estos datos. Y lo más grande que hemos hecho, digamos, es cuando los unimos todos y armamos un vector. Entonces nos damos cuenta que efectivamente esto es un proceso que desde su origen es multivariado. Esto es multivariado. Entonces, aquí vamos a pensarlo lo mismo y tenemos la dificultad de la dimensión. Entonces, el objeto aleatorio ha dado lugar a cada una de estas realizaciones. Entonces, las dimensiones crecen muy rápido. Por lo tanto, entonces podemos pensar en no en el punto, entonces no pensar en la temperatura en el tiempo 1, en la temperatura al mediodía, en la temperatura a las 6 de la tarde, en la temperatura a las 10 de la noche, no pensar, no vamos a dejar de pensar en la temperatura en cada punto del tiempo y en cada punto del espacio, sino que entonces vamos a pensar en que realmente aquí lo que tenemos es la evolución de la temperatura, por ejemplo, a lo largo de una semana, o por ejemplo, a lo largo de un mes, o a lo largo de un año, como usted lo quiera plantear, mensual, como usted lo necesite para el análisis que está haciendo. Entonces,
si nosotros pensamos que aquí no se está viendo en particular una temperatura, sino que se está viendo es cómo la temperatura va evolucionando a lo largo de este intervalo donde usted la tiene observada, cómo la va evolucionando, entonces realmente usted aquí tiene una curva de temperatura en el lugar S1, una curva de temperatura en el lugar S2 y así sucesivamente hasta encontrar una curva de temperatura en el lugar Sn. Esas curvas de temperatura le permiten pensar en un solo objeto en cada ubicación. Entonces usted aquí, en lugar de tener 10.000 puntos, si usted piensa esto como una curva, entonces el pensamiento es el mismo, completamente válido, además matemáticamente, estadísticamente y de manera práctica, la interpretación es completamente válida. Entonces usted ya piensa que en cada una de las ubicaciones espaciales usted tiene una curva y esa curva le dice cómo está evolucionando a lo largo, en este caso a lo largo del tiempo, cómo está evolucionando esa variable. Recuerden que no necesariamente tiene que ser el tiempo, esto podría ser alguna otra dimensión. Entonces, aquí ya en lugar de pensar en 10.000 puntos en S1, pienso en una curva, en un solo elemento. Aquí en lugar de pensar de 10.000 puntos en Sn, pienso en una curva, en un solo elemento. Entonces, nada más, desde la misma concepción del problema, se vuelve todo mucho más sencillo. Es mucho más fácil pensar en que yo tengo un elemento aleatorio en cada ubicación espacial. Ahora, este elemento aleatorio es muy interesante porque es un elemento aleatorio que además cumple ciertas características, que está en L2, es un elemento que es cuadrado integrable, o sea que voy a poder pensar en hacer cálculos de esperanzas, varianzas, covarianzas. Entonces estoy en un campo donde también puedo trabajar la estadística de manera exploratoria y de manera inferencial y de manera formal. Y entonces ahora he cambiado este objeto aleatorio en cada una de estas ubicaciones por uno que depende del tiempo. Entonces fíjense que aquí estaba en el caso espacial, aquí estaba en el caso espacio-tiempo y ahora entonces en esta ubicación voy a tener xi de S1 de t y aquí xi de Sn de t, donde xi es la función que es el dato. Este es el dato. El dato es toda la curva. Que no la... No, bueno, lo que voy a decir es una simplificación, no es una cosa tan sencilla, pero por esta curva podría ser, por ejemplo, 2/5 de t al cuadrado menos 3t, por ejemplo. Entonces es una función. Digo que lo estoy simplificando demasiado porque realmente esto van a ser, las funciones van a ser encontradas con métodos de suavizamiento, entonces estos van a ser B-splines y los B-splines varían por subintervalos y todo eso. Sí, las expresiones no son, digamos, tan simples como que esto me dé toda la curva. Voy a tener cosas como esta para cada trozo de este intervalo, pero realmente en este momento para pensar en el concepto, sí podemos pensar que efectivamente en cada uno de los lugares tenemos una función y esa función es el elemento aleatorio. Entonces, ese elemento aleatorio automáticamente me hace un resumen inmenso de la información, porque antes yo tenía 10.000 puntos en el tiempo y ahora solamente tengo un dato. Al interior de ese dato quedaron los 10.000 puntos. Entonces yo en lugar de tener que almacenar esta cantidad de datos, yo simplemente almaceno esta función porque es que este es mi nuevo dato, este es el dato 1 y aquí en el dato n habrá otra función 3/5 de t al cuadrado más 4/5 de t, por ejemplo. Ya entonces hemos visto que realmente esta función xi de s de t lo que pasa es que se va a descomponer en una combinación lineal de algunos coeficientes con unas funciones base que generan el espacio. Entonces aquí j varía de 1 hasta acá y varía de 1 hasta n. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es una combinación lineal de funciones. Fíjense que para pensarlo siempre ilustrativamente, hicimos el ejemplo cuando estos son senos o cosenos o polinomios.
Y después entonces ya miraremos cosas más particulares, como que estos intervalos se van subdividiendo y que en cada una de estas subdivisiones se va buscando la función con estas funciones base. Pero es importante pensar en la forma tan inmensa de reducción de datos que estamos usando cuando empezamos a entender ciertos procesos que son continuos en una dimensión, los empezamos a entender como datos funcionales. En este caso, entonces, el dato funcional es una curva, podría ser una imagen, podría ser una superficie, podría ser un volumen, etcétera, siempre y cuando eso tenga alguna interpretación. Entonces, ya lo único que podemos continuar haciendo es reescribir, por ejemplo, estos vectores. Entonces, fíjense que ahora lo único que tengo que hacer es cambiar los n elementos por la nueva notación que voy a usar. Y esta notación, pues ya es para indicar que es una función del tiempo. Entonces la notación que suele ser clásica es xi de S1 de t hasta xi de Sn de t. Y lo mismo entonces acá, xi, pero estas son variables aleatorias, digamos que se ve así un poquito la diferencia, como en negrita, xi de S1 de t, xi de Sn de t. Y entonces acá podríamos pensar en este como vector. Entonces, digamos que el problema es el mismo, que no nos complique este tiempo, ¿sí? El tiempo que está manejando, porque es que es el dato. Claro, pasamos de un proceso que era solamente espacial a este que es un proceso espacio-tiempo, pero realmente el tiempo no lo estamos considerando estocástico. Nosotros no estamos considerando acá aleatorio el tiempo y no estamos considerando la autocorrelación que hay entre un tiempo y otro. Que si eso es un error, pues realmente lo que pasa es que si yo lo pienso como series de tiempo, entonces yo voy a pensar esto como procesos autorregresivos o procesos de media móvil y ese pues es la primera alternativa, seguramente teóricamente es la mejor alternativa que hay. Pero dadas las circunstancias y las desventajas que conlleva aplicar este tipo de métodos con tal volumen de datos, entonces yo voy a recurrir es a que también en esta dimensión del tiempo, que también puedo yo reconstruir esa curva o esa serie de tiempo. Y entonces que si estoy perdiendo la autocorrelación temporal, la respuesta es sí. Yo aquí no la estoy modelando. No la estoy modelando de manera directa al menos, pero la estoy tratando de modelar y de ajustar lo mejor posible utilizando esas funciones bases que me den la mejor aproximación a estas nubes de puntos. Y entonces, ¿por qué no lo hago con el espacial? Pues sí, también lo podría hacer. De hecho, entonces yo podría pensar en suavizar no en el tiempo, sino en suavizar en el espacio, que esto sea X, esto sea Y, yo tengo estos puntos y aplicar los métodos de suavizamiento ahí en estas dos dimensiones y entonces encontrar como una superficie completamente llena, que ustedes se fijan es lo mismo que uno hace acá. Lo que pasa es que en este ejemplo particular, que es una cuestión que se presenta en general en el clima, en cosas ambientales, en los suelos. Entonces uno lo que tiene son muchos datos en el tiempo y pocos datos en el espacio. Entonces si yo lo que quiero es utilizar métodos no paramétricos de suavizamiento, lo mejor será utilizarlos en la dimensión donde tenga mayor cantidad de datos, donde sea más densa la cantidad de mediciones. Por lo tanto, si yo tuviera acá, por ejemplo, el n fuera, no sé, 20.000 y el t solamente fuera, digamos, 100, efectivamente lo mejor sería suavizar en el espacio y modelar la autocorrelación temporal. Entonces vamos a construir el dato funcional suavizando en donde haya mayor densidad de puntos. También hay que pensar en la interpretación y en cuáles son los objetivos del estudio. Entonces, fíjense que en este caso, si yo lo suavizo, mi dato funcional sería una superficie, no una curva, sino una superficie. Bien, entonces ya ahí como para ir viendo hacia dónde vamos en general. Entonces aquí
teníamos 20 y aquí teníamos 1000. Bien, entonces de esta manera y utilizando acá las técnicas de suavizamiento, entonces voy a llegar a funciones que me dan los datos. Es decir, que en este momento apenas puedo empezar el análisis, ahora tengo mis datos funcionales. Entonces, una vez yo tengo los datos funcionales y tengo este vector de datos, que son funciones, claro, entonces yo ya puedo pensar en para qué es que las necesito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, she, estos son mis datos, entonces está she de S1 de T hasta she de Sn de T. Entonces, ¿qué quiero hacer con ellos? ¿Cuál es el objetivo del estudio? Entonces, yo lo que tengo acá es esta zona, que es la zona de interés. Estos son los lugares, van variando S1 hasta Sn. Y entonces, en cada uno de los lugares se mide la serie de tiempo de la temperatura, por ejemplo. Entonces, aquí está la curva en cada uno de los lugares, que originalmente son datos discretos y que utilizando los métodos de suavizamiento yo ya conseguí la curva. Entonces fíjense que claro, realmente yo ahí ya tengo el problema completo en R3. Entonces ahora sí vemos cómo es que aquí teníamos el T, esta altura vendría a ser el T, y aquí entonces sería un plano cartesiano imaginario donde está el X y el Y. Entonces ahí tenemos nuestras tres dimensiones y las curvas van variando en esas tres dimensiones. Entonces podría uno verlo así y ya inclusive para pensar en los gráficos, ya inclusive hasta ahí es más sencillo. Pero ¿cuál es el objetivo del estudio? ¿Para qué queremos eso? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, como en la ilustración, 20 puntos. Yo lo que quiero es tener más información acerca de esta zona. Entonces, hay que predecir en estos lugares en rojo. Entonces, por ejemplo, en esos lugares en rojo hay cultivos, en esos lugares en rojo, entonces se están presentando seguido enfermedades respiratorias, se quiere saber qué es lo que pasa con la temperatura y eso. Entonces, dados los datos azules, yo lo que quiero es predecir en muchos de los lugares donde no se tiene información, donde no se ha podido tomar muestra, en los lugares no muestreados. Entonces, utilizando los datos azules, yo voy a predecir en los lugares donde están los datos rojos, y esos datos rojos van a ser predicciones estadísticas. Entonces, es análogo a lo que hacíamos en el caso espacial escalar, utilizando unos puntos que teníamos medidos y vamos a predecir en todos los otros puntos no medidos que pudiéramos muchos para después obtener la superficie. Entonces allá hacíamos predicción espacial en cada punto. Aquí vamos a hacer predicción espacial en cada punto también. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la predicción espacial es predicción de curvas. Entonces yo ya no estoy haciendo la predicción de un punto, estoy haciendo la predicción de toda una curva. Entonces cuando yo pienso en el que antes llamábamos por allá z de s sub 0, esta era la variable de interés, era el valor de la temperatura en un lugar a un tiempo definido y la predecíamos con un predictor Kriging que lo llamábamos Z estrella de S0. Entonces acá vamos a hacer la predicción con la misma idea que teníamos antes, pero lo que queremos es predecir la curva. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que este va a ser mi primer lugar, ese sub 0 donde no tengo dato y quiero predecir ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero predecir? Toda la curva. She, ese sub 0 de T. Esta es la ubicación, ese sub 0 donde no se tiene dato, y esta es la variable aleatoria que quiero predecir. Entonces se necesita predecir la curva, toda la función.
Y entonces el predictor pues también lo podemos denotar igual, Xi estrella de S sub 0. ¿Cómo era el predictor aquí? Entonces era la combinación lineal de los datos observados. Acá también podemos proponer ese mismo predictor. Entonces el predictor va a ser la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de lambda sub i, que es la ponderación del dato S sub i de t. Es la misma idea. Si yo lo pienso escalar, entonces simplemente tendría que cambiar la xi por la z. Si yo lo pienso escalar, entonces le pongo aquí z, y pues a excepción de la notación que aquí sabemos que esto no estaba variando, sino que era un dato en un momento fijo en el tiempo, pero la forma es la misma. Pues bien, con esa idea, entonces nosotros sabemos que vamos a poner aquí el dato que tenemos. Y el dato que tenemos en este momento es un dato que tiene mucha más información porque es una función del tiempo, pero estadísticamente hablando, matemáticamente hablando, inclusive es un objeto aleatorio. Aquí mi objeto aleatorio es xi de t en el lugar si. Aquí mi objeto aleatorio es xi de t en el lugar s0, pero lo estoy prediciendo porque no lo conozco. Entonces voy a predecirlo como una combinación lineal de los datos observados de la misma forma como se hacía en el caso escalar. Entonces, acudiendo a nuestros recuerdos del Kriging escalar, podemos mirar cómo vamos a generalizar la forma como lo hacíamos en el caso escalar a la forma como lo iremos a hacer en el caso funcional. Entonces vamos a ver cómo es que es el predictor en el caso escalar y cómo podemos llegar a una forma similar pero generalizada a los datos funcionales con las propiedades que podamos usar de los datos funcionales. Obviamente no necesitamos solamente el predictor, sino que necesitamos la calidad de esa predicción. Entonces nosotros podemos proponer el predictor así como lo hicimos en el caso escalar, lo podemos proponer insesgado y también lo podemos proponer de varianza mínima. Entonces ahora como estamos hablando de funciones, entonces necesitaremos pensar cómo es que vamos a minimizar la norma entre la variable aleatoria espacial y su predicción. Esto es lo que necesitamos hacer mínimo. Y entonces vamos a mirar cómo es que llegamos acá a estos términos aleatorios. Podemos pensar en que, bueno, en general lo trabajamos al cuadrado porque eso pues nos da muchas más opciones de trabajo y si reconocemos que esos son objetos aleatorios, entonces le tomamos esperanza. Y cuando lo vemos de esta manera, automáticamente recordamos nuestra clásica definición de varianza. Entonces, continuamos en la próxima sesión.